¿Quieres saber cuáles son las medidas de prevención para la tuberculosis, esta enfermedad infecciosa que lleva años en el mundo? Quédate con nosotros. Yo soy Roxana Trejo y hoy tenemos de invitado muy especial al doctor José Antonio Jácome, compañero, médico, profesional y con gran experiencia en este tema. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya no me digas de usted, háblame de tú. Oye, Ok. José Antonio, te quería yo preguntar en este tema tan importante que lleva tanto tiempo en nuestra historia, pues la salud pública, la tuberculosis. ¿Qué tenemos de historia de cuándo inició? ¿Cómo fue que los humanos nos empezamos a enfrentar a esta enfermedad infecciosa? Pues bueno, es una enfermedad yo creo que ha marcado la historia y en todos los, tanto en anales médicos como en este contexto de la historia universal, aparece la tuberculosis. De hecho, alguna vez leyendo me encontré algunos artículos donde se decía que en momias que se habían encontrado antes de la era de Egipto, ya se encontraban estos rasgos de la tuberculosis pulmonar y pues obviamente esto nos lleva a pensar que la tuberculosis tiene mucho tiempo ya en el planeta y que obviamente ha afectado a la humanidad en muchas momentos de la historia de la misma y que en algunos momentos de la historia fueron parte fundamental en el desarrollo de guerras, en el desarrollo de victorias o hasta en el mismo desarrollo de estos contextos, perdón, bíblicos, a donde se hablaba ya de tuberculosis. Claro, y a través de la historia hemos empezado a dar pues medidas preventivas, ¿no? Que algunas ya cuando se tenía como conocimiento de la enfermedad y cómo se transmitía la enfermedad, que creo que es un punto importante. Y estas medidas preventivas, ¿cómo las podemos visualizar? ¿Están por fases? ¿Cómo hemos avanzado en estas medidas preventivas? ¿Han tenido impacto en la población o todavía seguimos con muchas áreas de oportunidad? Pues tristemente todavía es una enfermedad que está acabando con mucho paciente, porque vuelvo al tema, de repente pareciera que desaparece, que por algún decreto presidencial dejamos de darle el seguimiento, cuando las circunstancias son diferentes. Entonces, desgraciadamente, este tipo de padecimiento está muy enfocado hacia las sociedades marginales, hacia estas comunidades que tienen algún tema socioeconómico en vulnerabilidad o pobreza extrema y que son quienes portan o llevan esta enfermedad a un 100% y que hoy sabemos que no solamente es pulmonar, sino que puede atacar en otros órganos y que al final del día llevan a un tema de como tal la enfermedad y que se sigue estudiando y se seguirá estudiando por mucho tiempo, porque ya hoy podemos decir que, bueno, no lo digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud, tienes que seguirlo estudiando, tienes que seguir dándole el seguimiento, porque es una enfermedad que sigue ahí latente. Sí, no podemos parar pensando que ya sabemos cuál es el microorganismo y que ya tenemos tratamiento y que existe una vacuna específica para un tipo de tuberculosis, sino que también nos enfrentamos a resistencias del mismo tratamiento para enfrentar en los pacientes la enfermedad. Y creo que acabas de tocar un tema, Jacome, bien importante, que esto requiere de políticas públicas que no dependan de ningún periodo político en el poder, sino que sean parte de los programas prioritarios para poder evitar la transmisión y por supuesto pues el padecimiento y al final pues en algunos casos que fallezcan por esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema de los tratamientos? Se observa más resistencia de la vacuna, ¿no? Que como que estamos ahí, sí con una vacuna, por supuesto, y que nos ha ayudado muchísimo. Pero tú, ¿cómo ves este tema de prevención, doctor Jacome? Yo creo que algo muy importante y acaba de tocar sí que es el tema álgico. Cuando de repente aparece que localizamos el bacilo y lo identificamos como tal y ya sabemos quién es y vamos a atacarlo y tenemos 50 antibióticos para atacarlo,
creemos que ya tenemos la solución y el tratamiento. Y estamos hablando como de los 1800, cuando aparece con Robert Koch, si mal no recuerdo, todo este proceso donde se identifica y llegamos a este proceso. Aparece la vacuna, empezamos a vacunar, el país como tal y muchos países vacunamos a nuestros recién nacidos antes de los 10 días para garantizar que precisamente tengamos los anticuerpos necesarios y suficientes. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es suficiente porque hay muchos factores agregados que hacen que a pesar del tratamiento que hoy está muy establecido y que para evitar precisamente estas resistencias, perdón, en el país se lleva un control de la entrega de medicamento mano a mano con el paciente para evitar las resistencias, se siguen presentando las resistencias y son factores, es multifactorial, desde que el paciente difícilmente se lo toma a tiempo, deja de tomar el medicamento. Claro. Sí, yo creo que es un tema bien importante en relación al... Tu medicamento, te regalo una despensa y bueno, el paciente a pesar de eso no va por el medicamento y obviamente es un foco de infección para la familia. Entonces, sí, como tal, no es tan fácil el manejo de la tuberculosis y mucho menos la prevención pensando en estas circunstancias que acabamos de comentar. Sí, se nos cortó un poquito el audio, nada más retomando lo que tú estabas diciendo en relación al tratamiento y creo que tocaste también otro tema bien álgido, el tema de que teníamos años en un sistema que se monitorizaba a los pacientes con tuberculosis, se les entregaba el tratamiento, tenemos un tiempo donde ya se liberó parte de ese tratamiento y entonces perdemos ese seguimiento y eso lo que nos puede provocar pues son, primera, dificultad para detectar y dar continuidad a estos pacientes y segunda, pues el tema de las resistencias, ¿no? Al no tener un apego o un acompañamiento en este tratamiento que nos había dado muy buenos resultados, pues eso también nos puede poner en riesgos. Totalmente de acuerdo contigo, José Antonio. Y otra pregunta es en relación a la vacunación. Hemos observado que también ha sucedido que normalmente se vacunaba, y ahí tú me puedes ayudar, a los pequeños o en los hospitales, ¿no? Hablando más de hospitales públicos o privados, pero más hospitales públicos, en ese periodo de nacimiento o cuando iban a registrarse. ¿Esto ha cambiado? ¿Seguimos igual? ¿Hemos mejorado el procedimiento? ¿O nos mantenemos como tú lo acabas de decir? Bueno, ya tenemos tratamientos, ya tenemos vacuna y no mejoramos el sistema para la cobertura de la vacuna. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar acerca de esto? Creo que son tres factores. El primero, que a lo mejor no hay mucho de este tema en México, pero sí en países como Estados Unidos o algunos otros, donde están los famosos antivacunas. Pareciera que en México no los hay, aunque al platicar con muchos pediatras o con mucha gente que se dedica a la vacunación, se han encontrado con gente que no está de acuerdo a ningún tipo de vacunación, que hoy a lo mejor no tenemos un grupo congregado que se manifiesta en el Zócalo, en el Ángel, para decir que son antivacunas, probablemente no exista, pero sí existe estos subgrupos o estas familias que no creen en las vacunas. Y ese es un tema importante porque desgraciadamente no solamente es un estrato socioeconómico alto el que piensa esto, sino que hay familias de estrato socioeconómico bajo o pacientes vulnerables que no creen en las vacunas. Entonces ese es un factor. Y el otro, efectivamente, desde hace mucho tiempo, hoy vacunamos ya a los niños recién nacidos en este periodo de los 10 días, antes de cumplir los 10 días, o lo que se hacía antes, cuando iban al registro civil, se les vacunaba. Pero recordemos que en últimas fechas, el desabasto de la vacuna como tal ha hecho que se busque como de manera privada. No tenemos el alcance para subsanar a nivel privado a todos estos pacientes que no se vacunan a nivel público. Entonces eso también genera como esta situación de no vacunarnos en tiempo y forma. Y fíjate que ese tema, para cerrar a lo que tú hablas de vacunas, creo que es un punto que no podemos dejar pasar.
hay que pensar que las personas, entre más cercana tengan la oportunidad de la vacunación, hablando de tuberculosis, la aprovechan. El tema es cuando un bebé ya sale del hospital con su mamá a su casa, lo registran, tampoco se vacuna, pudiera ser que posteriormente ya no acuda a la vacunación y vaya hasta a los 2 meses, 4 o 6, y entonces el hospital o la clínica decida no vacunar por este tema, que es mucho mejor la recomendación hacerlo en estos primeros días, ¿no? Para que la técnica sea la correcta. Y entonces creo que esto se tiene que estar revisando para no dejar esta oportunidad. Totalmente de acuerdo contigo. Ojalá dejemos este mensaje en este espacio. Y bueno, doctor Jacome, ¿quieres cerrar con algo? Darnos tus redes sociales. Por supuesto, te vamos a seguir invitando a tu espacio Café Conciencia. ¿Con qué quieres cerrar y compartir tus redes? Obviamente el tema de hay que vacunarnos, si en algún momento identificamos que no me pusieron esta vacuna porque también no conocemos cuáles fueron las decisiones de nuestros padres, entonces si identifico que no tengo esta vacuna, acercarme a estos centros de vacunación, preguntar si me la puedo aplicar, porque no porque ya sea adulto, adolescente, no me puedo vacunar para tuberculosis y acercarme a estos centros de vacunación para que me la apliquen a mí y a los que están a mi lado. Hay como todo un protocolo que tenemos que seguir, hacerte pruebas para ver si no ya tuviste tuberculosis y bueno, ya no tendría caso porque ya tienes anticuerpos, pero bueno, como todo un proceso que tienes que hacer. Y la segunda y muy importante, invitar a la gente a la vacunación. De repente caemos en esta burocracia de pues si no viniste en los primeros 10 días ya no te voy a vacunar, ya tu hijo tiene 11 días, ya no te vacuno. No, es invitar, ¿sabes qué? Pues necesito que se la pongas o buscar estas alternativas de vacunación, porque sí caemos a veces en la burocracia de si no es dentro de los primeros 10 días, pues ya no te lo pongas porque ya no hay efecto. Probablemente no sea el efecto esperado, pero sí hay una protección. Entonces acércate a estos centros de vacunación o a centros de salud para que te apliquen la vacuna. Mis redes sociales es José Antonio Jacome Mondragón, perdón, en Facebook, Instagram y Twitter. Pues doctor Jacome, muchísimas gracias por estar aquí. José Antonio, te agradecemos en este espacio y de verdad esperamos que les dejemos pues la semilla de seguir investigando y en las redes sociales del doctor, hacer las preguntas que ustedes requieran y por supuesto en nuestras redes, doctora Roxana 1, aquí en su espacio Café Conciencia y nos vemos el siguiente. Gracias.